Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia González y soy la directora del Área Constitucional de Libertad y Desarrollo. Hoy, junto con Magdalena Olea del Líbero, queremos darles la bienvenida a una nueva sesión de Conversaciones Constitucionales, la recta final, un ciclo de encuentros en el que hemos organizado en conjunto con el Líbero para conversar con los protagonistas de la discusión constituyente. Hoy es el turno de que hablemos, debatamos, discutamos y nos preguntemos sobre la regulación económica y la protección del medio ambiente en la propuesta de nueva Constitución, para lo cual nos acompañarán en unos minutos los convencionales constituyentes Jorge Abarca y Rodrigo Álvarez. Quiero contarles a todos los que se empiezan a conectar esta mañana que en este encuentro de esta mañana, la primera parte, le vamos a dar un espacio a Jorge y a Rodrigo dentro de 10 a 12 minutos para que puedan exponer sus principales planteamientos sobre las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, para luego dar paso a una breve ronda de preguntas. Nosotros con Magdalena estamos esperando en estos momentos que se conecten los convencionales constituyentes, Rodrigo Álvarez y Jorge Abarca, tras una jornada, Magdalena, ayer que lamentablemente dejó bastante que desear desde el punto de vista del proceso democrático, constitucional, de discusión respetuosa, tras el rechazo en general en el Pleno de la Convención del segundo informe de normas que estaba proponiendo esta Comisión de Medio Ambiente y que contempla materias de la mayor relevancia. Aquí viene la regulación constitucional de los recursos naturales, del agua, de la minería. También hay normas respecto de la energía, de cómo conviven los pueblos originarios con esta regulación de recursos naturales. Y también hay algunas normas sobre el aspecto del desarrollo económico, principios y derechos constitucionales, cuestiones tributarias y fiscales, todo de la mayor importancia además y que se interconecta y concatena, Magdalena, con la propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales, porque sin una economía robusta, pujante, es difícil que el Estado cuente con los recursos para poder solventar esa demanda de derechos sociales que además viene profusamente recogida en el informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Claro, y quiero agregar algo, Natalia, sobre la jornada que tú decías, lo que sucedió ayer, ¿no? Fue una jornada súper intensa al interior del ex Congreso Nacional. Se pensaba en un momento que se iba a extender incluso hasta este viernes en la mañana, pero al final eso no pasó y vimos cómo finalmente, como tú decías, el Pleno de la Convención terminó rechazando este segundo informe, porque hay que decir que es el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, que establecía estatutos del agua, la minería, energía, aspectos bien claves que ahora tienen que volver a comisión para ser corregidos, ¿no? Están los tiempos bien apretados. Ahí, Natalia, tú nos puedes contar más también sobre los plazos que hay a futuro, pero decir que además del rechazo también se vio, eh, eh, bueno, lo que sucedió en torno a la violencia, a la funa, a lo que pasó ayer en el fondo, porque finalmente se vio cómo la izquierda más dura comenzó a tratar, a acusar de traidores a constituyentes del Partido Socialista por haber votado en contra. Salieron videos, ¿no? en las redes sociales, hubo luego un punto de prensa después de la sesión, donde los coordinadores de la Comisión de Medio Ambiente salieron a hablar y la convencional Constanza San Juan comenzó a acusar que esta era una decisión totalmente irresponsable por parte de, y empezó a nombrar uno a uno a los distintos convencionales que habían votado en contra. Sobre todo, bueno, los del Partido Socialista y también independientes. Y bueno, eso también causó bastante tensión en el pleno de ayer, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Natalia? Sí, y de hecho, bueno, se nos une a esta conversación el Sí, ahí convencional estamos. Rodrigo Álvarez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rodrigo, buenos días esta mañana. Después de una jornada comentábamos con Magdalena que la verdad es que desde el punto de vista de quienes estamos siguiendo el proceso constituyente y para la población en general fue una jornada bien lamentable que termina con un acto muy poco democrático de funa por parte de algunos convencionales más relacionados con el mundo de la ecoconstitución, como ellos mismos se han llamado, en que realizan una funa importante a los convencionales del Partido Socialista y la respuesta que esos convencionales de ese colectivo les dan. Entonces te voy a dar la palabra, Rodrigo, no solamente para comentar esto, estábamos recién hablando con Magdalena, sino para que tú también nos puedas ilustrar un poco más sobre las razones de este rechazo, cuáles son las normas más problemáticas de este informe y cómo se ve hacia adelante esta discusión que ya empieza a tener la cuenta regresiva. Rodrigo, estás en silencio. No. No, todavía no te escuchamos, Rodrigo. Abajo hay un botón para activar y desactivar el audio.
No te escuchamos. A lo mejor quizás si puedes volver a ingresar a la plataforma. Eso. Con audífonos, ojalá. Eso siempre Bueno, mejora y lo que hablábamos con el... Magdalena es que los plazos están apretados porque, en principio, de acuerdo al cronograma que tiene la convención y que se aprobó hace unas semanas atrás, el próximo viernes 29 de abril termina el trabajo de las comisiones temáticas para luego dar lugar a una semana en el que el Pleno de la Convención va a tener jornadas bien intensas para terminar de resolver esos últimos informes que están pendientes, entre ellos el de esta comisión, el de la Comisión de Sistemas de Justicia, que también tuvo un rechazo general la semana pasada respecto al bloque de los órganos autónomos constitucionales y reforma constitucional, y por lo tanto se vienen jornadas bien intensas en la convención, porque después de esos plenos comienzan las comisiones orgánicas. Rodrigo, a ver ahí si te escuchamos. Ahora sí, ¿me escuchan? Ay, sí. Sí, perfecto, fuerte y claro. Estaba con un problema, aparece en el computador y me pasé al celular. Espero que no haya ningún problema aquí, me estén escuchando bien. En primer lugar, les decía un saludo para ti, Natalia, y para Libertad y Desarrollo, y para ti, Magdalena, y el Libro por esta invitación. Les pido tanto las disculpas por este pequeño inconveniente técnico y mi demora un par de minutos que probablemente tenía nervioso la asistencia, pero aquí ya estamos. Déjenme hacer dos reflexiones sobre la pregunta, porque la primera yo la vincularía a un hecho que ocurrió fuera de la convención y en la mañana, que es, digamos, durante el día, que es el piedrazo al presidente Boric. ¿Y por qué lo vinculo a eso? Porque yo creo que lamentablemente llevamos algunos años en Chile en que hay un reconocimiento y una aceptación a la violencia política, a la violencia callejera. Y los dos eventos que vemos son violencia finalmente. En un caso es violencia física, tirar un piedrazo, pero en otro caso es una violencia antidemocrática contra un proceso, contra el legítimo derecho de algunas personas a abstenerse o votar en contra de un mal proyecto. Y les agrego, además, con una intencionalidad política, porque si ustedes se fijan, esas declaraciones destempladas en la noche van dirigidas a un partido en concreto, al Partido Socialista. Incluso incluyen a las personas que se han opuesto, a personas como Patricio Fernández, que se había abstenido, y no nombran otras 7 personas que se habían abstenido. O sea, además es una violencia o una funa dirigida a un colectivo que tiene todo el derecho a pensar lo que quiera. Entonces, vinculo ambos hechos porque es uno de los principales desafíos para el futuro de Chile, volver a rechazar todos la violencia política, la que es de un piedrazo, la que es de tirarle un vaso de agua a alguien o una botella de agua, o la que es también de funarte por ideas en horario prime en la televisión reprochándote un voto, cuando es absolutamente democrático actuar sobre una forma u otra. Y la segunda parte de la pregunta es ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque entregas un informe, yo integro esa comisión, es la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, nuevamente desmedido, nuevamente equivocado. Esto ya le había pasado a la comisión en su primer informe, recuerden, de 40 normas presentadas en el primer informe, solo se aceptó en esa ocasión media, o sea, 39 artículos y medio se rechazaron. Y de esas 40 normas, al final de todo el proceso, porque ya pasaron 2 veces, solo se han aprobado 6, y muy distintas a las originales. ¿Por qué? Porque ese primer informe era malo. Y el de ayer era peor. El de ayer yo lo califico como un informe que era el informe de la pobreza para el futuro de Chile. Porque a través de un cambio radical a las normas de minería, de aguas, de los sistemas, de sistemas sanitarios, de desarrollo económico, de los principios del orden público económico, de los principios tributarios, lo que estábamos condenando a Chile al futuro, yo creo que es a la pobreza. Entonces, yo iba a votar en contra absolutamente. Además, perdón, con esta característica de la convención que es todo refundacional y todo maximalista, todo es extremo. Porque ya teníamos un informe en que íbamos desde la turba hasta la Antártica y el espacio, a normas de lo que podíamos alimentarnos o no, o el respeto a la semilla ancestral, o a los principios tributarios de la constitucional de la tributación, o a la postura ante tratados internacionales, o hasta la soberanía alimentaria. Entonces, todo eso desmedido lleva a que un grupo importante de nosotros vote en contra y otro grupo se abstenga, porque era un muy mal informe. Y el rechazo, en vez de, y esto es lo más preocupante para las próximas semanas, en vez de decir, bueno, presentamos un informe equivocado, busquemos nuevos acuerdos, busquemos esos 2/3, la respuesta es ese nivel de funa que yo lo vinculo con la violencia política que se ha ido instalando en nuestro país y que es absolutamente inadecuada e inaceptable moralmente para el futuro de Chile. Rodrigo, muchas gracias por tus palabras iniciales. En tanto, también esperamos que se conecte Jorge Abarca. Yo tengo una pregunta, porque si bien el informe se rechaza, la verdad es que el margen de votos por el que se rechaza no es un margen muy sustantivo, en el sentido que faltaron pocos votos para que este informe alcanzara la aprobación en general.
Y lo que tú planteas es que los contenidos de este informe son muy complejos y yo concuerdo con esa visión en términos de la incerteza jurídica que se crea alrededor de la exploración y explotación de recursos naturales que son esenciales para la actividad económica chilena y para que el Estado allegue recursos al fisco a través de esa actividad económica, como son la minería, la agricultura con el uso del agua. Entonces, ¿qué margen ves tú en lo que viene ahora en la comisión y sobre todo con el ánimo que existe en que ayer varios convencionales además llamaron a la ciudadanía a rodear la convención, a que la ciudadanía no deje quieta esta discusión, sino más bien a empujar porque ese informe sea aprobado? Entonces la inquietud que a uno le queda es, bueno, ¿qué ánimo va a haber en la comisión de realmente hacerse cargo de la crítica, de leer esto no como un ataque político, sino que más bien como una crítica al contenido de un informe que requiere ser mejorado? ¿Hay espacio para eso en la comisión en los breves días que le quedan antes que esto vuelva al Pleno? Tu pregunta, Natalia, yo creo que involucra tres cosas que son muy relevantes para entender el proceso y lo que se viene, y las semanas que se vienen. Y déjame ordenarlas quizás de una forma distinta para terminar con el espacio. Lo primero, yo creo que es muy importante, Magdalena, Natalia y todos los que nos están escuchando, que hay que recordar la característica central de la convención. Y la característica central de la convención, del punto de vista político, es que es una convención de izquierdas. Por el modelo electoral que fuimos elegidos, por varios errores que no estaban en el acuerdo de noviembre. Recuerden, las normas de votación de independiente no estaban en ese acuerdo, los escaños reservados excesivos no estaban en ese acuerdo. Bueno, por ese modelo, más los errores, yo creo, del gobierno del presidente Piñera, más el contexto en que se da, salió una convención que es de izquierdas. Y lo digo en plural, no por una referencia a España, que hablan en plural en este caso, sino porque es así. Movimientos sociales constituyentes, Partido Comunista, Lista del Pueblo, Pueblo Constituyente, el Frente Amplio, que pasó a ser el centro de la convención, cuando siempre pensamos que iba a ser la izquierda, el Partido Socialista, la antigua Concertación, la Independientes Nueva Constitución y los dos grupos que están divididos en los pueblos originarios. Por lo tanto, el debate y los textos son de personas que piensan, ganaron la elección válidamente, pero que están mucho más a la izquierda, yo creo, que el promedio de Chile, como lo demuestran las últimas elecciones. Entonces, a mí me sorprende mucho lo que tú correctamente señalas, que este informe, que era pésimo, que yo creo que era un informe que crea pobreza en la larga, igual es rechazado por un margen muy pequeño. O sea, esto podía cambiaba de hecho con 5 votos y se aprobaba. Pero primero no hay que olvidar, esta es una convención que se mueve en el lenguaje, en las ideas, en las convicciones desde las izquierdas, que además luchan por una forma hegemónica. Ellos tienen 118 votos, podrían aprobar lo que quisieran. Segundo, claro, ayer las razones para rechazar y para abstenerse de muchos fueron claramente expresadas. Pero hay otros que votaron a favor de la idea en general de legislar, como tú sabes, hace muchas veces en el Congreso, en otras ocasiones, diciendo, pero después rechazo otras normas. Que es un poquito lo que pasó en el informe de antes de ayer, que es bastante ridículo, porque el informe de antes de ayer está también cerca de caerse en general, saca 106 votos, y después, dice, bueno, querían este informe, pero después rechazan el 83% de las normas. Entonces dice, pero ¿qué es este modelo de discutir? Aprueban algo en general y después solo aprueban en torno al 17% de los artículos, porque era otro informe desmedido. Yo siempre digo a mucha gente que la palabra que mejor describe la convención es el exceso. Exceso de todo, exceso de normas, exceso de espíritu refundacional, exceso de creernos que podemos cambiar todo Chile, exceso de no escuchar a nadie más, ni en la experiencia comparada, ni en la historia. Lo tercero, y ahí vamos al espacio de mejoras. No, primero, no hay mucho espacio de mejoras porque, y esto lo traté de expresar hace algunas semanas atrás en una columna, porque estas ideas que para mí son profundamente equivocadas es lo que creen un grupo importante de convencionales y creo que un grupo relevante, aunque no mayoritario, de la sociedad chilena. Entonces, cuando te dicen que no quieren más inversión o que no les gusta mucho la inversión o que te dicen, no, nuestra máxima concesión es buscar algunas fórmulas a través de las normas transitorias que se mantenga algunos sistemas, pero después los vamos a acabar. Tú dices, pero perdón, ¿cuál es el espacio aquí? Ayer, yo creo que los sectores de más izquierda, ese tercio mucho más izquierda de la convención, no está moderándose. Lo que está al contrario, lo que está es duplicando, por así decirlo, permítanme una expresión más popular, duplicando la apuesta y siendo más excesivo en sus posturas, porque creo que se da cuenta que empieza a haber una reacción ciudadana en contra de este maximalismo.
El otro día cuando fue la Comisión de Derechos Fundamentales decían, este es el gran día, al fin llegó el gran día, empezamos a discutir los derechos sociales, y yo les decía a varios, por suerte ya llegó el gran día porque llevamos 9 meses, 250 artículos aprobados, y recién ahora empezamos a discutir los artículos que realmente le importan a los chilenos. Entonces, hay algún espacio, sí, pero yo creo que dentro de un contexto de ideas muy contrario. O sea, esto era el mismo pasaba cuando me decían que pues, necesita más tiempo la convención. Yo le digo, no, necesita un cambio de actitud porque con un año más tampoco los convenzo de que en un momento dado, para inversiones de largo plazo en minería, en inversiones sanitarias, se necesita tener certeza jurídica. Entonces, el informe de ayer era malo. Yo creo que cambiaba sistemas que están basados en derechos a sistemas que ahora iban a estar basados en permisos entregados por el Estado, por tanto por la política, que eran temporales, que eran revocables, que no permiten ningún financiamiento a largo plazo, por ejemplo, un gran proyecto minero. Pero no solamente eso, entrábamos en una dinámica que es una dinámica muy curiosa para mí, una cosa que me ha sorprendido temáticamente en la Comisión, esta dinámica de la soberanía alimentaria y que el mundo, ojalá no tengamos exportaciones ni importaciones de alimentos, porque lo importante es que produzcamos los alimentos que nosotros queremos, que es casi una perspectiva mítica de algún pasado que nunca existió y que más encima es totalmente contradictorio, contracíclico a la evolución del mundo. Entonces, todos estos temas, lo relevante, es lo que cree un grupo importante de personas de mi comisión, no solo importante, mayoritario, y eso lleva a que el espacio de perfeccionamiento futuro sea muy, muy restringido, muy limitado. Yeah. Perdóname, o sea, Rodrigo, perdóname, me extendí en la respuesta. Lo que pasa es que yo creo que en tu pregunta había cosas más profundas incluso que el espacio para mejorar nuestro informe, que es pequeño. O sea, Rodrigo, tú dices que no hay mucho espacio de mejoras. ¿Qué expectativas tienes respecto entonces a lo que viene ahora? Que, o sea, vuelve a comisión, ya que todo esto se pueda revisar y corregir. Y te pregunto, sobre todo con respecto a agua y minería, ¿no? Que tú lo mencionabas también, porque se rechaza también las normas que habían sido bien polémicas para reemplazar los derechos de agua y las concesiones mineras. Y todo el tema del uso del agua, o sea, que el Estado... lo que se buscaba era que el Estado podría autorizar el uso de las aguas y que esa autorización iba a ser inapropiable, incomerciable, intransferible, temporal, y obligaba al titular de uso que justifica su otorgamiento, ¿no? O sea, ¿cuánta incertidumbre se podía generar con eso, Rodrigo? ¿Qué pasaba con respetar o no los derechos que hay actualmente de agua en el país? Y junto a eso, con el tema de las concesiones mineras, con respecto a la incerteza jurídica que se crea, y qué expectativas tienes también sobre lo que se pueda corregir ahora, ¿no? Gran pregunta, una vez más, en este caso tuya, Magdalena, porque creo que también involucra al menos 2 temas que son centrales en las próximas semanas. Lo primero es qué se puede arreglar o no arreglar, digamos, qué se puede perfeccionar o no perfeccionar. A ver, esta comisión en ese primer informe que yo les decía, recibió un golpe gigantesco. De 40 artículos se le rechazaron 39 y medio. Volvió a la comisión, volvió nuevamente al Pleno, hubo una segunda propuesta, y claro, de esos 40 artículos iniciales muy malos, terminaron aprobados 6. Entonces uno tiende a veces a pensar de que, bueno, se moderó. No. Lo que yo creo que fue sacar las cosas que eran absolutas y totalmente ridículas. Por ejemplo, como les decía, el reconocimiento en la Constitución a los reinos naturales, plantas, o sea, animales, plantas y hongos. Entonces, si esto lo reconoce la naturaleza, no tiene por qué reconocerlo en la Constitución. Nadie podría oponerse a eso. O eliminarte de esa Constitución la preocupación por los efectos electromagnéticos de los pulsos. Pero ¿qué era lo central de ese artículo? De ese informe eran los bienes naturales comunes, los derechos de la naturaleza y el estatuto especial de los animales. Y las 3 cosas terminan finalmente aprobadas. Entonces, la moderación yo creo que es más aparente porque es reducir una gran cantidad de elementos absolutamente inadecuados, pero terminas logrando lo que equivocadamente buscabas. ¿Y por qué digo equivocadamente? Porque ese estatuto de los bienes naturales comunes es extraordinariamente confuso. Se dice la alta montaña y no tenemos una definición de la alta montaña. Terminas con derechos de naturaleza, que es romper muy profundamente el esquema dorsal de nuestro derecho, no chileno, de nuestro derecho romano, y que terminas creando un nuevo sujeto de derecho que puede defenderlo cualquier persona. Entonces, ¿qué va a pasar con este informe? Con normas que son incorrectas, y tú agregabas muy adecuadamente todos los que tiene esto: intransferible, incomerciable, inapropiable. Bueno, no sé lo que va a ocurrir finalmente desde el punto de vista de la nueva revisión, porque la actitud ayer en la noche era la misma actitud que yo vi en ese primer informe. Cuando pasó ese primer informe, yo dije, bueno, se van a moderar. No, al día siguiente nacionalizamos la minería, en la tarde nacionalizamos la empresa sanitaria y el lunes siguiente nacionalizamos las empresas forestales.
Pasaron algunas semanas, se dieron cuenta que era un exceso y esas normas no fueron finalmente en este informe. Entonces, no sé lo que va a ocurrir. La reacción de anoche fue realmente inaceptable, gritándoles traidores al Partido Socialista ante muy malas normas. ¿Qué es lo que tiendo a pensar que va a ocurrir? Van a insistir, porque para mi comisión es central en estos estatutos, como tú señalabas, de permisos, lo que da una inestabilidad gigante a todo, no solamente la minería, no solamente el agua, que por de pronto tienen normas especiales, sino que también a las empresas forestales, a las empresas salmoneras, a todas las que están basadas en un permiso, o en un derecho, perdón, porque la fórmula que están buscando aquí y en la norma de derecho es cambiar todos esos derechos, el derecho a aprovechamiento al agua, el de los derechos mineros, por permisos. Y esos permisos tienen una debilidad jurídica mucho mayor al construirse sobre un derecho administrativo. Y además permisos, fíjate, en minería que tú te has dado cuenta, la versión que lo dicta un juez. No, que lo dicta una autoridad política, que lo dicta una autoridad administrativa. Entonces parece mucho más serio, mucho más lógico que lo dicte una sentencia judicial, donde a todos nos defiende, pero además está protegida por la propia reforma de la Constitución que dice que tenemos que respetar los fallos. Y tú dices, no, yo quiero pasar esto. La segunda parte de tu pregunta es lo que empieza a ser más relevante. Durante meses a uno nunca le preguntaba nada a nadie de dos capítulos que eran centrales en la Constitución, que son cómo se reforma esta futura Constitución y cuáles son sus normas transitorias. Ahora te empiezan a preguntar porque se empiezan a dar cuenta de muchos errores que tiene, o estas cosas inconexas, o este complicado puzzle. El problema está en que cuesta a veces tener una mirada completa a este proceso, porque no solamente es gigantesco, 266 artículos, vamos a terminar con más de 400, sino que porque al mismo tiempo hay normas en un lado que influyen en otro, porque como estás construyéndolo en base a 7 comisiones, empieza a ser totalmente confuso. Entonces tú dices, bueno, logré esto en esta comisión, logré parar esto, y tú dices, no, pero fíjate lo que ya aprobó otra comisión. Bueno, todo eso se va a complicar más en las próximas semanas a partir de una cosa que se aprobó ayer, que es una comisión especial de normas transitorias. ¿Por qué a mí me molestan esas aprobaciones, esas comisiones? Porque yo creo que una de las, y lo digo directamente porque lo he señalado así, uno de los errores y trampas que ha ido tomando la convención es cambiar su reglamento a cada rato. Y por lo tanto esto para los chilenos es como estás jugando un partido de fútbol y vas ganando o estás aplicando determinadas reglas y te las empiezan a cambiar porque no les gusta. Es que el partido no está saliendo bonito, el juego no está saliendo bonito. Bueno, pero juega mejor, pero no cambia la regla. Muchas de estas cosas nosotros las hemos propuesto inicialmente. Si un error gigante de la convención es haber dictado 4 reglamentos que apenas hemos usado, cuando lo que debe estar hecho es usar los reglamentos de la Cámara de Diputados, del Senado, que estaban aprobados, digamos, por años de práctica, y dedicarte a escribir la Constitución. No dedicarte los primeros 6 meses a nada especialmente importante para la Constitución. Pero pasan a ser ahora las normas transitorias, Magdalena. ¿Por qué quiero insistir en ese punto? Porque varias de tus comentarios o preguntas, ¿cómo hacer el respeto a los derechos? ¿Qué pasa con lo actual? Ya no está en esta discusión diaria. Se alejó de la discusión diaria, se alejó del foco de atención pública, pero yo creo que está en el truco de las normas transitorias. Porque las normas transitorias, mi comisión, por ejemplo, tiene una norma aprobada que no fue en el informe de ayer que caducaba los derechos de agua de todos los chilenos, pero era una norma transitoria. Y lo mismo, por ejemplo, en el sistema de salud. Ayer alguien me decía, no, es falso que el sistema de salud se haya acabado, pero eso lo vamos a discutir en las normas transitorias. Y yo digo, no, perdón, si yo no quiero que se acabe el sistema privado de salud. O sea, a mí no me importa que sea un tema transitorio, que en vez de en un año lo eliminen en 5. Entonces, tu segunda parte de la pregunta, y ustedes como Libero, que están tan preocupados del proceso, ustedes como Libertad y Desarrollo están también tan atentos, ahora hay un nuevo tremendo foco de preocupación. La Comisión de Armonización podía hacer muy poco precisamente porque en su diseño, contra nuestra opinión, se le habían dado muy pocas atribuciones, pero esta Comisión de Normas Transitorias va a ser tremendamente relevante para minería, para agua, para estatutos forestales en mi comisión, pero también, por ejemplo, para las autoridades elegidas en la Comisión de Sistema Político o para el Poder Judicial en la Comisión del Sistema de Justicia. Entonces, pasó a ser mucho más complejo ahora el análisis a partir de esas normas transitorias. Y repito esa reflexión porque sé que hay mucha gente muy interesada viéndonos. Empiecen a fijarse en la Constitución como un conjunto de un puzzle muy complejo, muchas normas, porque hay personas, con ese término me he extendido mucho, hay personas que de repente te dicen, bueno, pero esto lo arreglará la ley. Y yo le digo, no, porque tú estás pensando en cómo se arregla ahora por parte de la ley. Por tanto, estás pensando en un sistema de 2 cámaras, tradicional, elegido de una forma, en que todos tienen el mismo poder, en que se revisa.
Y eso no va a ser así. Entonces cuando tú dices, pero esto, la propia Constitución dice esto va a la ley, sí, pero una ley de una sola Cámara probablemente con importancia, de una Cámara elegida junto con el presidente, que tiene más atribuciones. Entonces también empecemos a cambiar el chip mental de darnos cuenta de aplicar esta Constitución completa si es que se aprobara el 4 de septiembre. De acuerdo, Rodrigo. Puntos muy, muy importantes que levantas, además de cara a la discusión que va a comenzar en las semanas que vienen con las normas transitorias. Yo quería preguntarte, quizás sacándote un poco del tema que hoy día nos convoca, pero justamente de este tema, de esta comisión que se aprueba esta semana de normas transitorias, donde la van a integrar 33 convencionales, pero donde nuevamente hay una presencia relevante de escaños reservados, de los convencionales de escaños reservados. De esos 33 convencionales son 4 cupos para escaños reservados, que es un porcentaje bastante importante considerando el porcentaje que ellos tienen hoy día en la convención, que ya de alguna manera había una crítica de la sobrerepresentación de esos convencionales en términos de la población indígena y la forma en la que fueron electas. ¿Cómo se toman las decisiones en esa comisión de normas transitorias, Rodrigo? ¿Ayuda en algo que se haya subido eventualmente el quórum de esa comisión para aprobar esas normas transitorias? ¿Tú crees que va a ayudar a morigerar de alguna manera estos impulsos por derogar los regímenes actuales, por no respetar, como tú bien decías, el tema de las sentencias judiciales en la minería, en establecer plazos razonables, aunque cuando la norma no es razonable, como tú bien dices, la gradualidad pasa a ser un tema de que gradualmente vamos a esperar el mal resultado, pero no nos va a desembocar a un resultado eficiente? ¿Y cómo es la dinámica entre esa comisión y el Pleno? Y si es que eventualmente armonización también revisa lo que salga de las normas transitorias. A mí, Magdalena y Natalia, me van a perdonar que me extiendan las respuestas. Lo que pasa es que son preguntas muy interesantes y cada una de las que me han hecho ustedes agrega elementos. Acá nuevamente voy a hacer dos respuestas. Además, aprovechando que no está Jorge, voy a aprovechar el tiempo de dos elementos que están en la pregunta de Natalia. Sí, uno, Rodrigo, primero... solo antes de que tú comiences, la verdad es que hemos insistido bastante con Jorge, no hemos podido, estaba confirmadísimo. No hemos podido dar con él y seguimos insistiendo a través de sus asesores a ver si en algún momento logra conectarse, así que desde ya también le hacemos un llamado y un recuerdo de que lo estamos esperando en esta sesión. Rodrigo. No, y encantado de estar con Jorge, con lo cual uno tiene una muy buena relación en la comisión. Pero no, lo que decía, que me voy a aprovechar a extenderme un poquito porque yo creo que hay dos cosas en tu pregunta muy, muy importantes. La primera, insisto en el punto, es este funcionamiento de normas transitorias, de temas legales. Y voy a poner un ejemplo para tratar de explicarme aún más. Se aprobó en Derecho Fundamental una norma sobre el sistema de salud. La gran pregunta que muchos se hacen es bueno, ¿sigue el sistema privado o no sigue el sistema privado? ¿Se pueden contratar seguros privados? ¿No se pueden contratar seguros privados? Porque hay varias normas que fueron rechazadas, que prohibían cosas muy básicas. Hay una norma que fue rechazada por suerte, pero que va a volver de alguna forma, que decía que los seguros complementarios privados eran solo para aquellas prestaciones que no te entregaba el Estado. Bueno, pero voy a poner el ejemplo de las transitorias. Ahí dice que hay una ley que en el futuro también regulará este sistema nacional público de salud. Pero lo que ya está aprobado es que, y está aprobado en el último inciso, es que toda cotización obligatoria, por tanto el 7% que nosotros cotizamos en materia de salud, tiene que obligatoriamente ir al sistema público. Entonces, claro, tú dices, bueno, la norma transitoria después me dirá qué ocurre, cómo se van aplicando, qué pasa con los millones de prestaciones que se hacen en el sector salud, pero les muestro cómo ya hay cosas muy graves aprobadas de fondo. Por lo tanto, esa preocupación que les decía de estar mirando ya la pintura completa y después irse fijando en los detalles que faltan, la obra gruesa de la casa, para después irnos fijando en los detalles que faltan. Y eso es lo que va a pasar en la Comisión de Normas Transitorias. Va a haber una enorme cantidad, muchas normas, que van a empezar a discutirse en qué plazos. Pero lo importante es que ya el fondo está cambiado y ese fondo a veces pinta muy mal. Esta comisión, como dices tú, tiene 33 integrantes y a ti aludías a nuevamente con menos firmas puede haber hasta 4 integrantes de pueblos originarios. Lo que fue complejo, y esto es uno de los temas, así como le decía Magdalena recién, que hay temas que hay que estar muy atentos a la próxima semana, que hay otro más, que es que incluso esos 4 cupos que son reservados y son preferentes porque se eligen con menos firmas, fue motivo de escándalo en el Pleno y la expresidenta Loncón consideró que eran muy pocos y que esto era una prueba más de algo que ellos vienen acusando en las últimas semanas, que es decir que la centroizquierda, cosa que es verdad, está rechazando normas que eran privilegios especiales para los pueblos originarios.
Y ellos se indignan por esto, dicen, han caído en la campaña de la derecha. Y digo, no han caído en ninguna campaña de la derecha, no es que nos están creyendo a nosotros, es que se dan cuenta de que esta es una constitución que realmente está quedando indigenista, y mucho más profundamente indigenista que la de Bolivia o la que de Ecuador. Para que ustedes tengan claro, les hablo de 276 artículos aprobados en la constitución, 38 de los cuales se refieren específicamente a algún derecho especial, algún tratamiento especial, autonomía territorial, justicia, escaños reservados en todo órgano político elegido para los pueblos originarios. Entonces, estamos con una constitución absolutamente que de un plurinacionalismo desmedido. ¿Cómo va a operar con el Pleno? Que era la última parte de tu pregunta. Bueno, vamos a tener que ver su funcionamiento. Esos 2/3, a ver, como muchas cosas en la convención va a depender de cómo se utilizan. También son 2/3 para hacer una cocina. Acuérdate que los sectores de izquierda que aludía al principio tienen 118 votos y necesitan 103 para alcanzar esos 2/3. Por lo tanto, pueden llegar a totalmente acuerdos, como habían llegado varias veces en mi comisión, hasta que se dan cuenta, o en la Comisión de Sistemas Políticos, hasta que los sectores más moderados se dan cuenta que lo que habían acordado era absolutamente inaceptable, y bueno, revierten. Yo no sé realmente cómo va a funcionar. Cada vez que uno dice, bueno, los 2/3 deben ser un buen quórum para llegar a acuerdos. Pero a veces yo tengo la sensación de que cuando, nuevamente usando una expresión popular, te pasaste 10 pueblos, moderarte y volver al 6º pueblo del cual te pasaste, no es moderación, es que sencillamente sigues en un estado de absolutamente incertidumbre y de exceso. ¿Cómo va a operar con el Pleno? No tenemos muy claro tampoco esa relación posterior. Lo que sí sabemos es que tanto esta comisión como la armonización van a tener que ser aprobados sus informes por el Pleno los últimos 4 plenos que son a finales de junio. Estas son comisiones que pasan a ser muy importantes. Yo al menos, ustedes saben que me toca más o menos dirigir un cierto sector de 21 convenciones constituyentes. Por eso le vamos a hacer un pedido especial a gente como Rosario Contreras, como Felipe Mena, como Pablo Tolosa, como Constanza Juve, que estén especialmente en esa comisión, porque las normas transitorias pasan a ser ahora algo tremendamente determinante para el futuro de Chile. Y además que entiendo que se requieren varias firmas, 32 firmas, para proponer normas transitorias y luego para hacer indicaciones a esas normas transitorias. Uno entiende el trasfondo de intentar acotar la discusión, pero al mismo tiempo, cuando ahí se puede jugar buena parte de la propuesta constitucional, eso le eleva, por así decirlo, los costos de transacción a un sector de la convención, en este caso de la derecha. Es que Natalia y Magdalena ahí, por eso aludí a algo que puede ser muy aburrido de escuchar, pero que pasa a ser muy importante. Por eso me molesta tanto y hemos votado, al menos en nuestro sector, consistentemente en contra de todos los cambios de reglamento. Porque es cierto, muchas de estas cosas las dijimos nosotros y las propusimos nosotros en octubre del año pasado cuando discutíamos reglamento. Ya te decía, primero nosotros no queríamos discutir reglamento, queríamos traer un reglamento probado. Ajustarlo a la convención, pero probado, como el de la Cámara o el del Senado. No, hicimos de dictar nuestro propio reglamento. Nos demoramos 2 meses y medio en nuestro reglamento. Más o menos al mismo tiempo que nos vamos a demorar en redactar buena parte de la Constitución. Bueno, y ese reglamento, que era muy malo, pero que tenía al menos lo conocíamos, empezó a darse cuenta que no les gustaba y empezaron a cambiarlo, y todos esos cambios en el margen a los que más afectan son a la minoría. Si por ejemplo uno podía hablar en 6 minutos, ahora dijeron no, solo puedes hablar 3, o bastaba una firma para presentar algo, no, primero fue 16 y ahora es 32. Es cierto, eso te pone un costo mucho mayor de lograr conseguir el objetivo. Yo siempre les digo, pero no hagan más esto porque igual no nos cansan. Si vamos a seguir y vamos a lograr encontrar las firmas y vamos a lograr encontrar las indicaciones, pero por supuesto yo creo que termina afectando a la minoría de una forma muy desmedida. Rodrigo, yo quiero volver, llevarte nuevamente al tema de la Comisión de Medio Ambiente, ¿no? Y me llama la atención que justamente partiendo por el nombre que tiene esta comisión, en el fondo, que es Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. O sea, ¿por qué desde su inicio, digamos, se deja la palabra de modelo económico para el final? Si crees que también ahí impera, ¿qué está pasando en el fondo? Si se deja, o sea, dejado de cierta manera de lado el tema del modelo económico que ha quedado supeditado a otras materias, quizá, y eso que implica también en el mismo trabajo que se están llevando a cabo en la comisión.
Mira, te escuché hacer esta misma pregunta en otra ocasión, creo que en un podcast o en algo así, y yo decía, ¿qué razón tienen hacer esta pregunta? Déjame nuevamente aprovecharme de la voluntad de ustedes para aclarar dos cosas también. La primera es que yo creo que ese nombre, y ya me voy a detener en el nombre, demuestra dos características de la convención que a veces son olvidadas. Ya les decía una, esto de ser una convención de izquierdas, pero las otras dos características que olvida es, uno, que esta es una convención donde hay 70, 90 convencionales que no es que rechacen una política que desarrolló el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, o el ministro Izaguirre, o el ministro Velasco, o están en contra de algún modelo de vivienda o algún préstamo estudiantil. No, entonces una convención en que 70, 90 sus integrantes rechazan las categorías intelectuales que permitieron el Chile de los últimos 40 años. Y una de las características de ese Chile de los últimos 40 años era el crecimiento, el desarrollo, basado en un cierto modelo económico. Y eso es rechazado por un grupo importante de la convención. Entonces, el nombre va a expresar primero una de estas características, que es el rechazo a los fundamentos intelectuales que permiten los últimos 40 años de Chile. Por eso hay 70 o 90 convencionales constituyentes que creen que los últimos 40 años de Chile son los peores de nuestra historia. Yo creo que son los mejores de nuestra historia, siendo que yo estuve la mayor parte de ese tiempo en la oposición, pero creo que son los mejores de nuestra historia. Entonces, rechazo esas características. Y la segunda, que va a graficar ese nombre, es que habitualmente las constituciones se escriben sobre ciertos principios, igualdad ante la ley, dignidad, separación de los poderes. Esta convención se escribe sobre principios distintos. La paridad, que era lógico, pero también otros dos que eran totalmente inesperados. Uno, un plurinacionalismo desmedido para nuestra historia, y el otro es un medioambientalismo radical. Entonces, el nombre desde el inicio, quería Magdalena, porque yo estaba en la comisión respectiva, es de diseño. Desde el origen estuvo en el diseño. Decir, no, vamos por orden. Acá lo primero y más importante es el medio ambiente. Lo segundo y más importante son los derechos de la naturaleza. Lo tercero y más importante son los bienes colectivos. Lo cuarto no por una orden sencillamente, digamos, literaria. No, lo cuarto en importancia es los modelos económicos. ¿Por qué? Porque buen grupo de nuestros convencionales, yo he tenido largas discusiones que me dicen, Rodrigo, tú crees en algo que no existe. ¿Qué cosa digo yo? El desarrollo sustentable, eso no existe. O la minería sustentable, eso no existe. Y esto está en acta y está en grabación, así que ni siquiera estoy interpretando a alguien. No, de hecho, la minería no puede ser sustentable, punto. Y por tanto hay que disminuirla al máximo. Entonces, esa norma, fíjate, tú te acuerdas cuando son instantes hablaba del primer informe, demuestra lo que era cardinal, lo que era central en la Constitución para buena parte de mi convención y para todos los ecoconstituyentes. Pasar a una Constitución en que lo central eran los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales y los bienes naturales comunes. Eso tenía que ser el elemento fundamental y el eje que cruzaba toda la convención. De hecho, tenemos tanta presión en el trabajo que uno se va olvidando de que había unas comisiones transversales que tenían que supuestamente estar mirando que temas estuvieran cruzados en toda la Constitución. Bueno, los temas medioambientales estaban entre esos, había que tener una perspectiva medioambiental. Esa perspectiva medioambiental, donde mejor se refleja, donde más fácil se refleja en el nombre de nuestra comisión, como bien dices tú, derecho al medio ambiente. Pero no solamente medio ambiente y modelo económico, no, medio ambiente, derecho a la naturaleza, y tampoco no medio ambiente, derecho a la naturaleza y modelo económico, no, medio ambiente, derecho a la naturaleza, bienes colectivos y modelo económico. Y en el bienes colectivos, por ejemplo, uno lo puede ver, como nuevamente esta idea que les digo de ver en la Constitución como un puzzle ya coordinado, tú cuando ves la propiedad, te das cuenta que hay la propiedad básica es la básica, digamos, esa no es la más importante, la que ustedes y yo tenemos. No. Después viene una etapa superior, al parecer, de propiedad, que es la propiedad colectiva. Y una etapa ya que es el séptimo cielo, que es la propiedad colectiva indígena. Y por eso está la expresión bienes colectivos o propiedad colectiva en el propio nombre de nuestra comisión. Claro, y también hay un artículo que les reconocería, bueno, fue todo rechazado ayer, pero a los pueblos originarios los derechos a las aguas también, que existían en sus tierras, y todo un artículo específico relativo a los derechos de los pueblos indígenas, donde, bueno, se decía que se iba a ver ahí el debate más intenso, que establecía un régimen especial de titularidad de tierras, de bienes comunes, naturales, en fin, ¿no? O sea, ahí también hay un foco de preocupación, a tu juicio.
Mucho. Como te señalaba, uno de los principios más fundantes de esta Constitución, yo creo absolutamente exagerado y desmedido para la realidad histórica, la realidad étnica, la realidad sociológica de Chile, es esta Constitución plurinacional absolutamente desmedida. Y déjame mostrarte ejemplos. Voy a terminar con los últimos porque son muy interesantes, pero imagínate, ya está aprobada autonomías territoriales de los pueblos originarios. Magallanes, que es mi región, va a tener 2 o 3 autonomías territoriales de pueblos originarios. Segundo, está aprobada la existencia de sistemas de justicia. Algunos diarios decían el sistema de justicia mapuche y el sistema de justicia chileno. No. Puede haber hasta 13 sistemas de justicia con autoridades judiciales. Está aprobado que tienen derecho a tener escaño en toda autoridad, en todo cuerpo político. Está aprobado algo que ni tú, Magdalena, ni tú, Natalia, ni yo como chileno tenemos, que es que no solamente deben ser consultados, como era propio del convenio OIT, por cualquier cosa que pueda afectar sus derechos, sino que ahora tienen que dar su asentimiento, tienen que dar su consentimiento previo y libre, cosa que a ti, Magdalena, te pueden cambiar un montón de las condiciones de las que tú vives y no te van a preguntar, ni siquiera te van a preguntar y mucho menos van a esperar que tú asientas. Y así se van sumando. Y se van sumando a partir de una pregunta, y les pido a ambas que conversan con mucha gente o que entrevistan a mucha gente, que les digan una pregunta que es central: ¿y cuáles son los territorios indígenas? Porque a cada rato nuestra Constitución le dice una nueva figura, dice, y esto será para los territorios de los pueblos originarios. Y tú dices, pero ¿cuál es? ¿Cuál es físicamente? Porque hay pueblos originarios que reivindican desde la 2ª hasta la 5ª región, y otros que reivindican desde la 8ª hasta la 10ª, y otros que reivindican toda la alta cordillera, y otros que reivindican toda la costa de la 2ª hasta la 5ª región. Entonces, pero perdón, díganme cuál es. ¿Ah? ¿Cómo se define en el fondo? ¿Qué límite hay? Por supuesto, exactamente, ¿cuál es el límite? ¿Por qué? Porque se empiezan a agregar cosas. Tú señalabas una muy correcta ayer. Ayer venía una norma que yo creo que va a volver en el segundo informe, que es que se dice en los territorios originarios, y que ya hay una que se interpretan exactamente en esa línea. En los territorios de los pueblos originarios, ellos son dueños de los recursos naturales y ellos toman las decisiones que quieran. Se rechazó. Como se rechazó una del día anterior, que era realmente, yo diría, insólita por su magnitud. Decía, el Estado reconoce a los pueblos originarios nómades el derecho a recorrer todos sus territorios ancestrales. Entonces, pero, a ver, explíqueme nuevamente, porque, por ejemplo, Tierra del Fuego fue territorio ancestral de un pueblo, pero hoy día está absolutamente distribuido de una forma distinta. ¿Qué significa esto? Creo, y permítame decirles algo, que otra de las preocupaciones que ustedes deben tener es cómo yo creo esta convención y esta propuesta va a empezar a chocar con la realidad. Porque esas normas transitorias y esas normas de reforma que decíamos, yo creo que uno de los grandes choques va a ser con la realidad. Con la realidad política, y les pongo el ejemplo que la gente lo que nos pedía hace un año atrás, cuando estábamos en campaña, era vivienda, salud, pensiones, descentralización y sentirse tratados como iguales. ¿Y qué le vamos a volver? ¿Qué le voy a ir a explicar yo a la gente de Puerto Natales? Es decir, mira, de pensiones sí hay un artículo, pero hay 448 artículos en que te hablan de que ahora no tenemos Senado, no tenemos Poder Judicial, ya no va a ser Magallanes en la Antártica chilena, sino que van a ser 6 lados distintos, tenemos un plurinacionalismo desmedido, tenemos un medioambientalismo excesivo. Entonces la gente te va a mirar con cara de loco. Yo lo mandé a usted para que me ayudara en tener mejor pensión, mejor vivienda y mejor salud. Entonces ese choque con la realidad yo creo que va a empezar a ser políticamente y también jurídicamente, como los ejemplos que tú colocas, que va a ser ese choque brutal entre derechos de personas que son chilenos y derechos bastante indeterminados entregados a los pueblos originarios. Y con la propiedad privada también, por ejemplo. Muy importante lo que tú estás planteando, Rodrigo. Además, yo te sumo que también se aprobó que tengan facultades de autogobierno los pueblos indígenas y que tengan autonomía financiera y administrativa sobre estos territorios, que hoy día tenemos una completa incógnita de cómo se van a materializar, sin perjuicio que ya está aprobado que existan. Yo te quería preguntar, Rodrigo, si la comisión... Nati, solo intenté tu pregunta. Lo que pasa es que la Magdalena deslizó al final un comentario que yo creo que es uno de los temas que más debe estar atento, que es propiedad privada. Sí. Y quiero decir, porque la propiedad privada o la propiedad en general, claro, mucha gente de repente la mira como, no sé, como casi un símbolo de Ebenezer Scrooge en Canción de Navidad y de avaricia. No, la propiedad privada es la primera y gran garantía de nuestra libertad y del justo retribución a todo nuestro esfuerzo. Y la propiedad privada se ve disminuida por estas visiones. O sea, en este momento en la convención, Magdalena, y me quedé pensando inmediato cuando dijiste eso, por ejemplo, en teoría las propuestas de nuestra comisión y algunas propuestas que están aprobadas llevarían a que
ni tú, Magdalena, ni yo podemos tener, por ejemplo, derechos de agua. Tendríamos solo permiso de agua. Pero los pueblos originarios, tanto colectiva como individualmente, sí pueden tener derechos de agua. Entonces, ¿pero qué es este sistema tan extraño? Y en la propiedad, imagínate, ayer tenía una discrepancia con la presidenta de la Convención, Quintero, que decía, bueno, no tenemos por qué poner que los fondos de previsionales no se pueden expropiar y estén en la Constitución, porque la Constitución del 80 no los tiene. Y empezaron a repetir esto como una cantinela. ¿Por qué tiene que tener la inexpropiabilidad, la propiedad de los fondos actuales, los 271.000 millones de dólares, los chilenos, si ni siquiera lo reconoce la actual Constitución? Bueno, eso es un truco, porque en realidad lo que pasa es que la actual Constitución no tiene un estatuto sólido de propiedad y tiene un estatuto sólido de expropiaciones. Por tanto, yo no tengo ningún problema que nos diga específicamente la actual Constitución, son míos mis fondos previsionales porque tengo una garantía general de dominio, de propiedad bien construida y con una expropiación bien construida. Pero en la forma actual que se está redactando el derecho de dominio en la actual Constitución pasa a ser absolutamente indispensable proteger algo tan relevante para cada chileno como los fondos de propiedad, como los fondos de pensiones. Nati, te interrumpí en una pregunta. Sí, no, yo te quería preguntar porque hay una sensación también en la población, equivocada a mi juicio, pero existe, de que estas normas afectarían o impactarían el desarrollo de ciertas industrias, ¿ya? La industria minera, la industria agrícola, la industria agrónoma, silvoagropecuaria. Pero yo te quería preguntar, Rodrigo, ¿cuál es tu reflexión en torno a, y que es cierto, efectivamente esas industrias se afectan, pero cómo se afecta a la población al afectarse el desarrollo de esas actividades? ¿Cómo se afecta a los trabajadores que son parte de esas industrias y que son parte del progreso del país? ¿Qué regiones de este país que son pujantes en materia económica y en materia de nuestras exportaciones y que lideran los índices de exportaciones del país con su innovación y desarrollo podrían verse impactadas? ¿Cuál es el impacto si se aprobaran normas como lo que estamos conversando? ¿Afectaría solo a los empresarios? ¿Afectaría a los empresarios, a la población, a los trabajadores? ¿A quiénes impacta esto? Primero, bueno, darse cuenta las industrias menos queridas, o por no decir más detestadas a veces por la propia comisión. Y uno ve la minería profundamente atacada, por supuesto la industria forestal, por supuesto la industria agroindustrial alimentaria, por supuesto cualquier exportación agrícola, también la industria sanitaria, también la pesca, también los salmones. Y la octava, yo te diré, es la energía, pero la energía sobre todo pensada en que permite el funcionamiento de las otras 8 o que en un momento dado se extiende hacia materias que se consideren inaceptables. Ayer había un amplio discurso, por ejemplo, en contra de una central generadora de biomasa. O sea, ¿y por qué? Por las consecuencias negativas que podría tener. O sea, primero hay que decir que el espectro de industrias o sectores afectados es gigante. O sea, imagínate, y uno lo ve en discursos tanto públicos como en la conversación privada. Cuando se aprobó una norma que ahora están en espera, en la norma de las nacionalizaciones de la minería, ayer fueron reivindicadas nuevamente, aun cuando no las íbamos a votar ayer, un grupo quiso nacionalizar la minería del cobre porque se considera esto es bueno para Chile, es el sueño de Allende, te lo decían así. Pero hay otro grupo que te decía, no, yo no estoy seguro. ¿Por qué? Porque no quiero minería. Hay 3 o 4 convencionales constituyentes en mi comisión que lo dijeron en discurso. No quiero que exista minería. Como hay otros que dicen, no quiero que exista industria forestal. Hay una norma que nuevamente no está en la que iba a ser aprobada ayer o discutida ayer, pero que en su momento fue presentada y aprobada, después la rechazaron, aprobada en general, era que la que decía que se iban a expropiar todas las plantaciones forestales, además no se le iba a pagar porque habían recibido subsidios estatales y se le iban a entregar a los pueblos originarios. Y una de las que a mí más me complica, porque esa, como les decía yo creo que es totalmente histórica y contra la realidad, es esta que te dice que no debemos suspender o debemos disminuir al máximo nuestra exportación de alimentos. ¿Por qué tenemos que andar exportando alimentos e importando alimentos? Produzcamos todos nosotros, alimentémonos todos nosotros y olvidémonos de estar exportando, como te dicen, el agua para enriquecer a unos pocos y al mismo tiempo para deteriorar nuestro suelo. Entonces, quiero decir que el espectro de industrias o el espectro de empresas que son criticadas por la mayor parte de los convencionales es gigante, muy grande. Ya de hecho hay 8 tremendos sectores de la economía, que al mismo tiempo, para cada uno de ellos hay algún tipo de propuesta que le afecta, desde disminuir la actividad comercial hasta transformar en derechos, en permisos, etc. Entonces, claro, pongámonos en cuentas nacionales y tú te das cuenta que es gigante.
los sectores afectados. Pero como bien dices tú, este es un problema doble para la gente. El problema doble, yo lo decía, iniciaba mi intervención ayer diciendo eso. Decía, oye, perdón, hace 48 horas ustedes saltaban de alegría por los nuevos derechos. Y estaban contentos del derecho de cuidados desde la vejez, desde la niñez, digamos, desde el nacer hasta la vejez, o el reconocimiento al trabajo doméstico. Tanto así que incluso decían que en las cuentas nacionales tiene que estar expresado ese trabajo doméstico en nuestra estadística. Y estaban felices con haber mejorado el derecho a la vivienda, o el derecho a la salud, o el derecho a las pensiones, o el derecho a la educación, o el derecho al deporte, o el derecho al ocio, todos los cuales están aprobados. Pero decían, perdónenme que me ponga una chaqueta que tuve, que es la de subsecretario de Hacienda, y les pregunte, ¿de dónde sacamos los recursos para esto? Sí, es muy bonito y muy bueno aplaudir diciendo va a haber un sistema de cuidados público que nos va a proteger a todos desde nuestra niñez, desde que nacemos hasta nuestra vejez. O sea, saco el sombrero, qué maravilloso tener eso. Y qué bueno que ojalá pudiéramos tenerlo como país, un gran sistema de cuidados. Pero tú dices, pero, ok, ¿cuánto cuesta? No sabemos. ¿Y de dónde saco la plata? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay un montón de industrias que no quiero tener. Entonces, primero afecta en la tremenda capacidad, la capacidad recaudatoria del Estado y lo afecta de manera central. ¿Ah? O sea, los que atacan la minería dicen, bueno, si la minería no es tan importante, ni siquiera es tan importante en materia tributaria. Entonces, pero ¿cómo no va a ser importante en materia tributaria? No, es que en renta, bueno, y el impuesto específico a la minería y el impuesto adicional y la generación de empleo y la generación para las empresas que sirven a la minería. Entonces, primero, el primer problema de todas estas normas es la recaudación fiscal. Y a partir de la recaudación fiscal poder entregar gran parte de esas prestaciones sociales que hoy día tiene el país o aquellas nuevas que quieren agregarse. Lo segundo es en el empleo directo a las personas. Y yo a las personas que escuchan les doy un consejo. ¿Por qué? Porque yo creo que nadie, muy poca gente, no me queda la menor duda que Magdalena y Natalia, ustedes van a ser de esas pocas personas, van a leer los 450 artículos publicados. O los 400 artículos, los 500 artículos. La mayoría de gente no. Entonces lo que yo le pido a las personas, y aprovecho esta población, es decirle, mire, piensen en su cabeza cuáles eran las 5 o 10 cosas más importantes para ellos que debía tener la Constitución y revisen cuál fue la respuesta. Yo, por ejemplo, a los habitantes de Puerto Natales, capital de Última Esperanza, de mi región de Magallanes, les digo, fíjense que su provincia, ustedes son muy orgullosos de su provincia, Última Esperanza va a dejar de existir, porque no hay provincias. Pero además fíjense que tiene una serie de normas que van a afectar la principal industria que ustedes están desarrollando, que es la industria salmonera. Y hay otras que va a afectar fuertemente la segunda o la industria en paralelo que probablemente más potencialidad tiene en esa zona, que es el turismo. Porque, por ejemplo, hay una norma en los bienes naturales comunes, que se creó una nueva norma que es el acceso universal a la naturaleza. Por tanto, si alguien está desarrollando algún proyecto turístico que sepa que en riberas, en alta montaña, en bosques nativos, ahora pasa a haber un acceso universal de las personas gratuito a recorrer cualquier lugar. Entonces, siempre mi mejor consejo para las personas que no van a leerse 450, 500 artículos es, a ver, ¿qué eran los 3 o 4 cosas que para ti eran claves? Me basta pensar en algunos de mis votantes y saber que para muchos de ellos eran claves las pensiones. Bueno, fíjate cuál fue la respuesta de pensiones. O era clave la salud, fíjate cuál fue la respuesta en salud. Y creo que es la mejor forma de tomar una posición sobre el trabajo que hace esta convención a la luz de la propuesta del plebiscito del 4 de septiembre. Y Rodrigo, nos quedan pocos minutos para liberarte, digamos, pero y en ese sentido, ¿qué pasa ahí con el tema de los animales? Tú lo mencionabas sobre el derecho a la naturaleza y también el artículo 23 de los animales, que establece que los animales son derechos de sujeto, digo, de especial protección y que el Estado los tiene que proteger, reconociendo su sentencia, el derecho de vivir en una vida libre de maltrato, en fin. Ha causado harta controversia porque si bien todos quieren que se respete el derecho de los animales, algunos han planteado que eso podría poner en peligro actividades como la industria ganadera, el rodeo, la caza de algunos animales, en fin, un montón de cuestiones ahí. ¿Qué pasa con las tradiciones? ¿Qué pasa o en qué posición quedan actividades tradicionales de Chile, como el rodeo, por ejemplo? ¿Qué pasa con eso, ¿no? Con este artículo, digamos, que ya se aprobó, además? Mira, parto por lo segundo y después vamos al Estatuto de los Animales. Lo segundo es todo el conjunto de tradiciones, actividades culturales, actividades incluso domésticas, alimentación, etcétera. Yo te contestaría en eso que esa es una materia que está todavía en pleno debate y discusión. Ayer había normas sobre la alimentación, la protección a la semilla ancestral campesina. Hemos tenido normas que eran bastante curiosas. Por ejemplo, hay una norma que ha estado en 2 comisiones, que va a volver al Pleno, que decía que se prohíbe la privatización de la capacidad reproductiva de plantas
y de animales. Entonces decía, pero ¿cómo se prohíbe la capacidad reproductiva se prohibió privatizar la capacidad reproductiva? Entonces, perdón, si una ganadería, una lechería, en alguna medida es la privatización de la capacidad reproductiva de esos animales, o la producción de huevos, o la producción de pollo. Y la respuesta es no, es que quiero prohibirla, no puede haber lucro sobre eso. Entonces, hay muchas cosas que todavía están. El rodeo, las actividades culturales, de repente uno dice, se salvaron ya, o sea, pueden desarrollarse, y después viene una nueva norma que tú dices está también interpretada, porque nuevamente va a ser una materia de interpretación futura de muchos sistemas judiciales o jurídicos, hace que uno tenga grados de preocupación, desde actividades culturales, como puede ser el rodeo, hasta actividades económicas o alimenticias, como puede ser la producción de pollos o de animales. Entonces, con normas que son muy confusas porque a veces se quiere que sean confusas. Una destacada convencionalista boliviana que vino al principio del proceso. Yo leí altamente su entrevista y su entrevista era muy, muy interesante, aunque los diarios se detuvieron más en la parte que ella decía que hay que rodear la convención con el pueblo. ¿Por qué no se ha rodeado la convención, comillas, con el pueblo hasta ahora? Porque no lo necesitaban. Eran 118 votos y por tanto podían aprobar lo que quisieran. Ahora cuando empiezan a perder, empiezan estas advertencias de que vamos a rodear la convención. Pero lo segundo que dijo esa convencional es lo que más me interesó a mí. Decía, no escriban en jurídico, escriban en eslogan. Porque los eslóganes en futuro tienen mucha complicación para su interpretación. Cuando tú escribes en derecho, y voy a hacer una defensa de los que somos abogados, entra la racionalidad y entras a distinguir y entras a poner distintos elementos. Entonces, no escriben eslogan. Entonces, la pregunta tuya para los actividades culturales o para la actividad alimenticia es difícil de responder. ¿Por qué? Porque las normas no son claras, son un tanto, son confusas. Pero con respecto a la primera parte, digamos, en general de los derechos de los animales, mira, les voy a contar una cosa. A uno le piden muchas reuniones de ley de lobby, muchas. La única reunión de ley de lobby que me ha pedido gente desde el extranjero fueron profesionales, profesores e integrantes de la convención convencional en el pasado de Ecuador, fue por el tema de los animales. Fue para tratar de convencerme de que era absolutamente indispensable que quedara en la Constitución chilena como un símbolo civilizatorio los derechos de los animales. De los animales sintientes, de los animales con individualidad, cuando incluso había organizaciones muy potentes desde el punto de vista animalista que decían, no, lo único que queremos es que se diga que son sintientes, seres sintientes, ni siquiera ponen el derecho, seres sintientes. De ahí en adelante seguimos nosotros, creo que es bueno que lo sepa toda la gente, que este proceso, con un resultado o con otro, les puedo asegurar, no se acaba el 4 de septiembre. El 5 de septiembre, como lo dijo el otro día una persona de izquierda, muy de izquierda, me decía, el 5 de septiembre yo voy a estar en la calle pidiendo lo que no conseguí. Así que si la Constitución no lleva nacionalización de la minería, te quiero decir que el 5 de septiembre yo voy a estar en la calle pidiendo la nacionalización de la minería y pidiendo un nuevo proceso contable. Pero para terminar, los animales terminó con un estatuto de protección especial, no de derechos, y esa protección especial, como tú seas, Magdalena, dependerá de lo que diga la ley en el futuro. Rodrigo, antes que Magdalena cierre este encuentro, y muy breve, después de escucharte, surge la siguiente pregunta, te la hago muy cortita. ¿Qué pasa si finalmente no se aprueba este bloque? Si el Pleno decide la próxima vez que se presente no aprobarlo o rechazarlo en su gran mayoría, ¿pasa algo? ¿Es muy complejo que una Constitución no tenga este tipo de normas? ¿Podría abordarlo eventualmente en alguna otra etapa que queda en este proceso? ¿Es conveniente que se aborde? Podría rechazarse nuevamente. De hecho, uno de los argumentos, tú preguntabas por qué tanta gente votó a favor. Bueno, algunos de los que votaron a favor ayer en general iban a rechazar muchas de las normas en particular. Y dijeron, no, pero es que así vamos más rápido, vamos aprobando cosas. Podría nuevamente volver a rechazarse. A ver, yo creo que hay muchas de estas normas, que no tiene, y es uno de mis principales alegatos de esta Constitución, es que tiene una cantidad de normas que no necesitan estar en la Constitución, que pueden estar en la ley. Por tanto, hay muchas de estas normas que podrían estar en la ley. La protección especial a las turbas, que es un tipo de terreno digital, yo creo que hay que tenerla. Pero puede estar perfectamente en una ley, como también un reconocimiento al espacio, o reconocimientos, como vamos a ver hoy día, a la política internacional chilena, son propias de la política internacional. Pueden estar en la ley y pueden estar en políticas. Algunas materias, vamos a tener una discusión pronto, Natalia, probablemente, que si es preferible tratar de rechazarla y quedarte en la Constitución sin ese estatuto, porque es preferible eso o es preferible tener un estatuto malo de una materia en la Constitución. Pero eso tendremos que verlo caso a caso.
Muy bien, Rodrigo Álvarez, muchas gracias junto a Libertad y Desarrollo y el Líbero. Te agradecemos por tu participación en este conversatorio, también a todos los que nos acompañaron esta mañana. Y bueno, los esperamos nuevamente en el quinto y último encuentro de este ciclo, el próximo viernes 29 de abril a las 8:30 de la mañana, donde vamos a abordar el tema del sistema político, régimen de gobierno y estructuras del Congreso, junto a Marcela Cubillos y Constanza Schoenhaut. Muchas gracias, Rodrigo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes y nuevamente las disculpas por haberme extendido demasiado y quizá en alguna respuesta. Que estén muy bien y gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias, Rodrigo. Gracias, y se agradece la extensión, dado y lamentamos la ausencia del convencional Jorge Abarca, que esperamos se encuentre obviamente muy bien. Gracias, Rodrigo. Gracias, Magdalena.